Hola, muy buenas. Hoy estamos en un nuevo tutorial de Power BI donde os vamos a enseñar cómo crear columnas calculadas. En el tutorial anterior vimos cómo crear medidas. Hoy vamos a ver cómo crear nuevas columnas en las tablas que tenemos. Por explicar un poco la diferencia que hay entre una medida y una columna, es que las medidas actúan a nivel de fila, de columna, perdón, es decir, sumarían la columna o contarían los registros que hay a nivel de columna, y las columnas calculadas actúan a nivel de fila, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora con el ejemplo lo veréis más claro. Vale, en primer lugar, accedemos a la opción de datos y pinchamos sobre la tabla donde queremos agregar una nueva columna. En este caso vamos a utilizar la hoja 1 y vamos a agregar una nueva columna a esta tabla. Las columnas que creamos son porque no vienen dadas ya en el origen de datos que estamos utilizando. En este caso, por ejemplo, tenemos la cantidad de artículos que se han vendido y el precio unitario, pero no tenemos en ningún sitio el total de esa venta. Entonces lo vamos a generar nosotros directamente en Power BI. Para crear la columna, como decía, seleccionamos la tabla y pinchamos en la opción de nueva columna y nos aparecerá el panel para escribir la fórmula que queremos utilizar. ¿De acuerdo? Nos aparece el nombre de la columna por defecto, que vamos a cambiar a total venta, y esta columna va a ser la columna cantidad por el precio de la unidad. ¿De acuerdo? Así tan sencillito, pinchamos en aceptar y ya nos aparece que el total de venta es, pues, es el que vemos aquí, por ejemplo, 1 por 12, 12, 2 por 12, 24. ¿Veis? Actúa a nivel de fila, es lo que os comentaba anteriormente. Las medidas eh, funcionan a nivel de columna, aunque podríamos luego filtrarlas obviamente por fila pasando parámetros, que esto lo veremos en tutoriales posteriores ya un poco más avanzados. Y la columna es a nivel de fila, hace ese cálculo en todas unas y en cada una de las filas que tenemos en esa tabla. Ahora este dato ya lo podemos utilizar en el informe, por ejemplo, en, en la visual que teníamos anteriormente, donde nos aparecían los descuentos, artículos y, y los artículos distintos, podemos añadir el total venta. Y aquí nos aparece que el empleado 1 ha hecho una venta de 161 y el empleado 2 una venta de 255. El total es 266. También podemos agregar más columnas utilizando esta nueva columna calculada. Por ejemplo, agregamos una nueva columna desde la opción de inicio, nueva columna, y podemos indicarle que podemos decir que la columna nueva será el total con IVA es igual a la columna total venta por 1,21. Realmente esto no sería lo más correcto, ya que cada artículo podría tener un tipo de IVA diferente, pero lo podemos hacer así. ¿Veis? Y aquí ya tendríamos el artículo con el IVA incluido. ¿Vale? Y aparte de esto podemos seguir añadiendo nuevas columnas que afecten a dos columnas calculadas. Por ejemplo, el importe
IVA podría ser igual al total con IVA menos el total venta. Aquí podríamos tener pues la base, la venta con IVA incluido y el importe del IVA. Todo esto luego lo podemos utilizar aquí, y al igual que las columnas se pueden utilizar en otras columnas, también las podemos utilizar en medidas que queramos o que vayamos a crear. Y como comentábamos en tutoriales anteriores, si nosotros utilizamos esos cálculos, pues si añadimos la fecha de venta y luego el total venta, por ejemplo, ¿veis? Nos aparece el desglose que hace automáticamente Power BI, nos ahorra mucho trabajo. Teniendo una medida o una columna calculada, podemos ir reutilizándolas en cualquier visual que se nos ocurra. Y bueno, hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido bastante. Muchas gracias por visitarnos.